¿Qué tal amigos? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que es la maldición de la dimensionalidad. Seguramente ustedes han escuchado acerca de este término. Bueno, pues vamos a aprender de qué se trata y por qué puede darnos problemas. Un problema al cual nos enfrentamos en la ciencia de datos y también en Machine Learning es el problema de la alta dimensionalidad. Imaginemos que tenemos un dataset y obviamente este dataset pues tiene características, tiene variables independientes y bueno pues estamos quizá acostumbrados a trabajar con datasets que tienen 15, 20, 30, 50 características, pero también puede darse el caso de que nosotros nos enfrentemos a datasets que van a tener cientos, pueden tener 100, 200 características o incluso más. Bueno, pues el tener tantas características, el tener tantas variables independientes puede generarnos problemas. Y a esto es lo que conocemos nosotros como la maldición de la dimensionalidad. ¿Por qué tener muchas características puede generarnos problemas? Bueno, pues en primer lugar, porque puede hacer difícil de entender al dataset, no solamente para nosotros como humanos, sino que incluso también para los mismos algoritmos que estamos utilizando en la computadora. El tener tantas características no puede ayudarnos a generar la solución al problema que nosotros estamos esperando. Bueno, pues vamos entonces a aprender a conocer un poco más acerca de esto. Lo primero que tenemos que hacer es un repaso rápido a las dimensiones. Todo el mundo está acostumbrado a hablar de las dimensiones. Vemos juegos que se encuentran en 2D, en 3D, películas en 3D, etcétera. Entonces, es un concepto que si bien conocemos y aplicamos en la vida diaria, bueno, pues tenemos que entenderlo para poder entender cómo es que surge esta maldición de la dimensionalidad. Si pensamos en una gráfica de dispersión como la que yo tengo aquí a la izquierda, bueno, pues esta gráfica se está llevando a cabo en dos dimensiones. Tenemos dos dimensiones, tenemos dos variables, cada una representada por un eje. Entonces aquí tenemos en la horizontal al eje X y en la vertical al eje Y. Tenemos dos dimensiones en esta gráfica, es un espacio de dos dimensiones. Pero si nosotros agregamos otra variable, bueno, pues entonces vamos a tener un espacio de tres dimensiones como el que aparece aquí en la pantalla, que desde luego tenemos nuestra X, tenemos nuestra Y, pero ahora tenemos profundidad que es Z. De esta forma, bueno, pues nosotros podemos ir aumentando más variables independientes. Y conforme aumentemos más variables independientes, también va a aumentar, desde luego, la dimensionalidad de nuestro dataset. Y recuerden que estas variables pueden representar cualquier cosa. Pueden representar costo, edad, número de cilindros, área, lo que sea, no importa. Pero aquí el punto importante es que conforme nosotros tengamos más variables independientes en nuestra matriz de características, bueno, pues vamos a tener mayor cantidad de dimensiones. Vamos a tener una mayor dimensionalidad. Los humanos podemos analizar datos, pero cuando tienen muchas dimensiones se nos complica. Digamos, podemos analizar fácilmente dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, quizá hasta información en cinco dimensiones si la representamos correctamente. Luego podemos hablar de eso en otro video. Bueno, pero con más dimensiones, si tenemos información en 10 dimensiones, en 50, en 75, en 120 dimensiones, pues obviamente se nos va a complicar. Y la computadora pues nos puede ayudar a poder analizar esa información, pero también si la cantidad de dimensiones es muy grande, incluso a la misma computadora le puede resultar complicado llevar a cabo ese análisis. El término de maldición de la dimensionalidad se atribuye a Richard Bellman en 1956 y en la actualidad, bueno, pues se refiere a los problemas que nos dan el exceso de variables independientes en un dataset. Cuando nosotros tenemos muchas dimensiones, surgen problemas a nivel estadístico.
Deseamos siempre que nuestro modelo sea lo más preciso posible, pero al tener tantas variables, algunas serán características poco importantes, es decir, que aportan muy poco a la creación del modelo, aportan muy poco a la solución del problema. E incluso podemos tener algunas características que sean meramente arbitrarias, que no aporten absolutamente nada y únicamente estén ahí estorbando. Bueno, pues si esto sucede, desde luego vamos a tener problemas en la precisión del modelo. La precisión del modelo va a caer. No solamente la cantidad de características puede producir problemas, sus tipos también. Hay algunos tipos que se manejan más fácilmente por la computadora que otros. La computadora también se ven dificultades al manejar tantos datos, tratando de que tengan sentido para la creación de un buen modelo. Al tener muchas características es más difícil hacer clústeres. Si bien algunas veces cuando aumentamos nosotros la cantidad de características se mejora la diferenciación entre los clústeres, cuando son muchísimas, bueno, pues se hace mucho más difícil poder encontrar los clústeres. Y también algo muy importante que vamos a ver un poquito más adelante es que los algoritmos que usan distancia, hay muchos algoritmos que utilizan la distancia para llevar a cabo la creación del modelo, se pueden confundir, ya que tantas variables hacen que los puntos parezcan equidistantes. Esto suena muy extraño, pero es algo que sucede. Nosotros vamos a usar aquí en este video algunos ejemplos con pocas dimensiones, desde luego para que sea fácil de entender, pero bueno, esto nosotros lo podemos llevar al concepto de muchísimas dimensiones, de una gran dimensionalidad. Entonces, bueno, hay que contextualizar el problema adecuadamente. Aquí lo vamos a ver con pocas variables, pero imaginen entonces lo que sucedería si se lleva a cabo con una gran cantidad de variables. Muy bien, vamos a empezar a ver cuál es el efecto que tiene la dimensionalidad en la distancia. Porque tenemos muchos algoritmos que dependen del cálculo de la distancia entre los puntos, entre las observaciones que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver cómo el ir aumentando la cantidad de dimensiones nos va a afectar la distancia. Supongamos que tenemos un dataset y aquí está nuestro dataset con únicamente una variable. Tiene únicamente una dimensión. Entonces, si observamos, ahí podemos ver los puntos. Y como tenemos solamente una dimensión, pues desde luego estos puntos existen sobre una línea recta. Es su espacio, es una sola dimensión. Aquí lo que quiero que noten es la distancia que existe entre los diferentes puntos que tenemos. Obsérvenla bien, los puntos se ven cercanos entre sí. De hecho, tenemos 200 puntos. Algunos se están encimando por el tamaño que coloqué para que pudieran ver fácilmente la gráfica. Pero bueno, noten la distancia que existen entre ellos. Con una sola dimensión, nuestros puntos realmente se encuentran bastante cercanos entre sí. Ahora, al mismo dataset le vamos a incrementar su dimensionalidad y ahora tenemos dos variables. Tenemos dos características. ¿Qué es lo que sucede? Que esos puntos, bueno, pues van a existir sobre un plano. Quizá aquí parezca que están en 3D, pero vean, están en efecto sobre un plano y podemos observarlos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Son los mismos puntos. Su información de la dimensión anterior se está conservando, no hay ningún problema con relación a eso, pero tenemos una nueva dimensión, es decir, estamos teniendo nuestra dimensión de X, tenemos nuestra dimensión de Y y vean, los puntos aparecen más dispersos entre sí, están más alejados. Hemos aumentado una dimensión y los puntos están más alejados entre sí. Veamos qué sucede si aumentamos otra dimensión más. Ahora tenemos nuestro dataset con tres dimensiones. La información de X y Y se conserva y tenemos una nueva dimensión que es Z. Vamos a observar cómo están nuestros puntos. ¿Qué sucede? Están más dispersos entre sí. Hay más distancia entre ellos. Mucha más distancia que cuando teníamos solo dos dimensiones y todavía mucho más de cuando teníamos solamente una dimensión.
Vamos a aumentar un poco más, vamos a aumentar una cuarta dimensión, pero como no la podemos representar directamente en esta gráfica, bueno, pues vamos a tomar un slice, vamos a tomar una rebanada de esa cuarta dimensión, cuando nuestra cuarta dimensión W tiene el valor de 0. Veamos cuál es el resultado. Pues aquí está el resultado. Estamos tomando simplemente una rebanada de la cuarta dimensión y eso nos está permitiendo poder representarla en 3 dimensiones. Entonces, vean qué es lo que ha sucedido con los puntos. Recuerden que el resto de los puntos, los que no aparecen acá, se encuentran en otros valores de W, como podría ser -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y lo que observamos entonces es que los puntos todavía se encuentran más separados entre sí. Hay mayor distancia entre ellos. Los puntos se separan aún más de los demás y si aumentamos la cantidad de dimensiones, esto va a seguir sucediendo, se va a ir incrementando la distancia entre ellos. Esto nos lleva a que vamos a necesitar más puntos para que el modelo pueda hacer sentido de los datos que tenemos. Es decir, que si yo incremento la cantidad de dimensiones, tengo que incrementar también la cantidad de puntos y de observaciones para que tengamos una densidad lo suficientemente buena para que nuestro modelo pueda hacer sentido de los datos que nosotros le estamos colocando. El crecimiento de los datos debe de ser de forma exponencial. Si adicionamos 2 dimensiones, no basta con adicionar 2 puntos más. Tenemos que incrementar de forma exponencial la cantidad de puntos que nosotros tenemos. Ahora, esto nos puede llevar a un problema. ¿Por qué? Porque si adquirir los datos es costoso para nosotros, entonces la maldición de la dimensionalidad pues debe de tomarse muy en serio porque va a ser muy costoso tener suficientes observaciones para ayudarnos a contrarrestar un poco este problema de tener muchísimas dimensiones. Vamos a ver otro ejemplo, nada más que en este caso va a ser muy sencillo. Veamos cómo la dimensionalidad puede afectar a la clasificación. Supongamos que nosotros tenemos un clasificador de manzanas y que clasifica en manzanas verdes y manzanas rojas. Entonces podemos observar que hay 2 clústeres muy bien definidos y le resultaría muy fácil a nuestro clasificador el poder llevar a cabo la clasificación. Entonces aquí tenemos las observaciones que pertenecen a la clase verde. Y aquí tenemos las observaciones que pertenecen a la clase roja. Ahora supongamos que para cada variedad de manzana nosotros creamos una categoría. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que vamos a tener ahora 8 categorías, 8 clases y este es nuestro nuevo dataset. A diferencia de los humanos, el algoritmo no conoce el contexto del problema, por lo que cree que cada color es un clúster y de esta manera va a fallar para podernos producir como tal un clasificador entre verdes y rojas. Sé que este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, pero muestra muy bien un problema que nosotros podemos tener con el exceso de dimensionalidad y también cuando no tenemos datos suficientes para que el sistema pueda llevar a cabo la creación de un modelo y reconozca realmente cuál es el problema que queremos resolver. Desde luego, pues tenemos nosotros soluciones para esto y eso es algo bueno. Lo primero que tenemos como opción es la descomposición, que nos permite colocar las características en datos que resulten más fáciles de interpretar y analizar. Entonces el algoritmo va a tener menos problema. La forma como se lleva a cabo esto es reduciendo las dimensiones de los datos al crear nuevos valores que de alguna manera representan a múltiples dimensiones. Al final vamos a tener datos que son abstractos, pero que se comportan de forma muy similar a los originales. Y desde luego, pues vamos a tener menor cantidad de dimensiones. Existen muchas técnicas de descomposición e incluso adentro de esas técnicas hay variaciones. Estas técnicas pueden usar diferentes estrategias para llevar a cabo la reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, podrían utilizar eigenvectores o la proyección de altas dimensiones a dimensiones inferiores.
El adquirir los datos correctamente también pueden ayudar al problema de la maldición de la dimensionalidad. El tener datos que sean precisos y realmente necesarios, bueno, pues nos ayuda a reducir el problema. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Siempre la adquisición de datos es fundamental para cualquier actividad de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Entonces, adquirir los datos correctos y únicamente aquellos que son necesarios nos puede ayudar con el problema de la alta dimensionalidad. También tenemos la parte de la selección de variables o de características. Esto consiste en verificar que cada variable independiente que tengamos sea realmente necesaria y que aporte a la creación del modelo. Es decir, que su uso adentro del modelo realmente sea importante. Tenemos que preguntarnos, ¿es la variable estadísticamente significativa? Existen técnicas de selección de características y a futuro, si ustedes lo desean, podemos hacer un video para que aprendan un poco más acerca de esto. Si esto les interesa, por favor, menciónenlo en los comentarios. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos también encontrar y eliminar la colinealidad. En las características también es necesario verificar si existe colinealidad o no. Y podemos usar ya sea la correlación lineal de Pearson o la correlación no lineal de Spearman, dependiendo del problema al cual nos estemos enfrentando. Pero es muy importante poder detectar esto. Supongamos que tenemos tres variables. Una variable que se llama frente, otra variable que se llama fondo y otra variable que se llama área de un dataset de terrenos. Pues obviamente la variable área se puede inferir por medio de la variable frente y fondo. Entonces es mejor eliminarla. Esta es una técnica en la cual nosotros estamos viendo que existe una colinealidad entre las variables y eliminamos una para deshacernos de la colinealidad. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, pues conseguir más datos de entrenamiento. De esto ya lo habíamos platicado antes. Entonces, el conseguir más datos de entrenamiento también puede ayudarnos a reducir el impacto de la alta dimensionalidad. Y no se les olvide que no todos los algoritmos responden igual a la alta dimensionalidad. Por ejemplo, un KNN no responde igual que una regresión lineal. Y también no se les olvide que si tenemos más características que observaciones, hay un alto riesgo de terminar con overfitting. Bueno, pero la alta dimensionalidad no siempre es un problema. Siempre tenemos que tener el contexto adecuado para saber si es un problema o no. Tener unas dimensiones extra puede ayudar a la separación en la clasificación, así como lo vimos en el video para encontrar el mejor valor de K en KNN. Bueno, pues también el tener quizás algunas pocas dimensiones extra puede ayudarnos a la separación en la clasificación. Y también en las redes neuronales artificiales ayuda a que los mínimos locales sean menos abruptos. Entonces, siempre hay que tener todo en el contexto adecuado y entender qué son las cosas y cómo funcionan para saber cuándo es un problema y cuándo realmente nos puede ayudar a tener algunas dimensiones extra. Entonces, pues hemos visto que la alta dimensionalidad puede ser un problema y es necesario entender el efecto que tienen los datos y cómo se ven afectados los algoritmos por el mismo. A esto, bueno, pues se le ha llamado la maldición de la dimensionalidad, que ahora ya lo conocen. Sin embargo, bueno, pues hay casos en los que tener algunas dimensiones superiores, algunas dimensiones extra, sí pueden ayudar. Y bueno, pues existen varias técnicas que nos van a permitir de alguna manera reducir el impacto de la alta dimensionalidad y las podemos ver en videos posteriores. Pues espero que este pequeño video, esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.